Ella pensó que era solo otro paseo matutino, hasta que un oficial racista destrozó su bastón y su dignidad. Pero no tenía idea de que su hijo era un policía de alto rango, listo para aplicar todo el peso de la justicia. Mira hasta el final, porque esta historia da un vuelco a todo lo que esperas. ¿Qué harías tú? Hay algo sagrado en las mañanas en Pinebrook, la forma en que la luz se derrama a través de las copas de los árboles, el aire aún húmedo con rocío y la tranquilidad. Oh, la tranquilidad antes de que el mundo se despierte. Es entonces cuando el Eleanor Price se movía por el mundo, no con la vista, sino con gracia. Su mundo ya no era de colores ni formas. No lo había sido durante casi 3 décadas, pero todavía estaba lleno de textura, sonido y aroma. Y cada mañana, justo cuando el sol besaba el borde de la ciudad, Eleanor se levantaba, doblaba suavemente su bufanda sobre sus hombros y buscaba su bastón. No era un bastón cualquiera. El mango de marfil, desgastado por años de uso, había pertenecido a su esposo, James Price, un veterano de Vietnam que había sobrevivido a zonas de guerra solo para perder su batalla contra el cáncer en casa. Antes de fallecer, le dijo: «Camina con orgullo, Ellie. Sigue caminando». Y así lo hizo. Cada día ese bastón había escuchado oraciones susurradas en voz baja, sentido lágrimas empapadas en su madera y marcado su propio ritmo por la ciudad. Nunca dejó de amar. Eleanor vivía sola en una pequeña cabaña blanca al borde del Rosewood Memorial Park. Era tranquilo allí, pacífico, el tipo de lugar donde el tiempo parecía ralentizarse lo suficiente como para dejar respirar a una persona. Sus vecinos en su mayoría se mantenían al margen, pero ella conocía sus rutinas. La joven pareja de al lado que ponía jazz desde su porche los domingos, el cartero que silbaba viejas melodías de blues, incluso las ardillas que asaltaban su comedero para pájaros. Los conocía por el correteo de sus diminutos pies a través del alféizar de su ventana. Esa mañana, Eleanor se movió a través de su rutina con facilidad practicada. El hervidor silbó bruscamente, marcando el comienzo de un nuevo día. Se sirvió su té, el aroma de manzanilla y bálsamo de limón se extendió suavemente en el aire. Luego se sentó por un momento en su pequeña mesa de la cocina, con las manos acunando la taza caliente. El calor de la cerámica la conectó a tierra. Le recordó que no importa cuánto cambiara el mundo, aún podía mantener su paz. Afuera, el mundo susurró su bienvenida. Los pájaros cantaron en suave armonía, y en algún lugar a la distancia, un perro ladró perezosamente. Eleanor sonrió. No necesitaba ver el sol para saber que estaba brillando. Podía sentirlo en el calor sobre su piel, en la forma en que el viento se movía un poco más lento a través de la hierba. Se puso su abrigo, abrochó los botones uno por uno y salió. El bastón golpeó suavemente contra los escalones de ladrillo mientras descendía, firme y segura. Había memorizado cada grieta en la acera entre su casa y el parque, la inclinación del camino cerca del roble, el olor de la panadería a 2 cuadras, el pequeño bache en la acera justo antes de las puertas de hierro. Su ruta era memoria muscular, un mapa grabado no en tinta, sino en instinto y repetición. Mientras se dirigía al parque, podía sentir que el otoño tiraba de los bordes del verano. El aire era fresco, teñido con el aroma de hojas caídas y humo de chimenea. Inhaló profundamente, dejándolo asentarse en su pecho. Cada paso que daba era una declaración de independencia, de resiliencia. El Eleanor Price no necesitaba el permiso de nadie para caminar por su camino. Llegó a la entrada del parque, el familiar crujido de la puerta dándole la bienvenida como a un viejo amigo. Adentro, Rosewood Park se extendía amplio y abierto. Los niños a menudo jugaban cerca de los columpios por las tardes, y los corredores pasaban por los senderos de grava, pero a estas horas de la mañana, el parque le pertenecía a ella. La brisa agitaba suavemente los árboles, y el sonido de un pequeño arroyo burbujeando debajo de un puente de madera agregó un ritmo pacífico a la mañana.
Su bastón golpeaba en sincronía con sus pasos. Se movía con confianza, sintiendo las vibraciones a través de su mano cuando tocaba el concreto, la tierra, luego el crujido de la grava suelta. Sabía el número exacto de pasos que se necesitaban para llegar al banco debajo del roble. Ese era su lugar de descanso, y desde allí podía escuchar cómo se desarrollaba el mundo. Risas, hojas cayendo, conversaciones que pasaban como nubes. Eleanor no necesitaba ver caras para entender a las personas. Las sentía, las escuchaba, las conocía. Acababa de girar hacia el camino que conducía a su banco cuando escuchó el sonido de botas sobre la grava. No el suave arrastre de un corredor o el despreocupado correteo de un niño. No, esto era diferente, pesado, intencional. Se detuvo, su mano se apretó ligeramente en su bastón, no por miedo, sino por precaución. Los pasos se acercaron, y una voz siguió, aguda y desconocida. «Buenos días», dijo el hombre, con bretón, cortante y seco. «¿Está bien, señora?» Eleanor giró ligeramente la cabeza hacia el sonido. Su voz transmitía ese tono, el que se había acostumbrado demasiado a lo largo de los años, el tipo que no se trataba de preocupación, sino de control. «Estoy bien, gracias», respondió, manteniendo su voz tranquila y uniforme. «¿Estás sola aquí?», preguntó de nuevo, esta vez con menos curiosidad y más acusación. «Camino aquí casi todas las mañanas. Conozco bien el parque», dijo suave pero firmemente. Hubo una pausa. Podía sentir que la estaba evaluando, aunque no podía ver el juicio en sus ojos. Podía sentir que se asentaba en el espacio entre ellos. «Solo tenga cuidado», murmuró. «No siempre es seguro aquí». Eleanor asintió una vez, las comisuras de su boca tirando hacia arriba, no en amabilidad, sino en dignidad. «Gracias por su preocupación», dijo. Y con eso siguió adelante. El bastón reanudó su ritmo. Tap, tap, tap. Sus pasos nunca vacilaron, pero por dentro algo cambió. Una tensión que no había sentido en mucho tiempo se enrolló silenciosamente en su pecho. No porque temiera al hombre, había vivido lo suficiente para saber que algunas personas solo veían su ceguera, no su fuerza, sino por cómo sus palabras se aferraban a su piel como una niebla fría en el aire cálido. Detrás de ella, el hombre permaneció observando, pero ella no miraría hacia atrás, no dejaría de caminar, no le daría ese poder, porque el Eleanor Price había caminado a través de cosas peores, y todavía estaba de pie, todavía moviéndose, todavía libre. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de nosotros podría haber sabido, era que este momento, silencioso y breve como parecía, sería la cerilla para un fuego que ya estaba esperando ser encendido. La mañana siguiente llegó justo como la anterior, suave, quieta. El mundo se movió lentamente bajo un pálido cielo otoñal, y Eleanor Price ya estaba en movimiento, sus manos moviéndose con cuidado, conscientemente, doblando la misma bufanda sobre sus hombros de la misma manera que lo había hecho durante años. Sus dedos encontraron el mango de su bastón, la curva suave y familiar, saludándola como a un viejo amigo. Había decidido que no dejaría que un encuentro extraño arruinara su rutina, no después de todos estos años, no después de todo lo que ya había superado. Un hombre grosero en el parque, sin importar cómo vistiera sus palabras, o el uniforme en el que venían envueltas, no era suficiente para ahuyentarla del único lugar que todavía se sentía como suyo. Aún así, algo sobre su voz se aferraba a ella, no solo el tono, sino el derecho, la forma en que flotaba justo debajo de su pregunta. No era lo que dijo lo que le molestaba, era lo que quería decir. Pero el Eleanor no estaba hecha para encogerse. Había vivido demasiado para empezar ahora. Salió a la luz de la mañana, golpeando a lo largo del camino con un ritmo constante. Pinebrook era más tranquilo los fines de semana. La panadería aún no estaba abierta, el cartero no pasaría hasta dentro de horas. Las hojas se habían profundizado en color durante la noche. Aunque no podía verlas, podía sentir la diferencia en el aire,
la frialdad envuelta a su alrededor suavemente. Pero caminó con fuerza. Para cuando pasó por la vieja puerta crujiente de Rosewood Park, sus hombros se habían relajado, su respiración se había uniformado. Este era su espacio nuevamente. La grava crujiendo bajo sus pies, los pájaros llamando arriba, todo le decía que estaba en casa. Llegó al banco debajo del viejo roble y se sentó como siempre, dejando que sus dedos rozaran los desgastados listones de madera, absorbiendo la textura, la superficie fría, la forma en que el banco miraba hacia el este, hacia donde el sol se elevaría más alto en el cielo al mediodía. Dejó que la brisa peinara sus pensamientos, barriendo lo que quedaba de las sombras de ayer. Pero no había estado sentada mucho tiempo antes de que lo escuchara. Ese sonido. Botas sobre grava. Deliberado, medido, cada paso aterrizando con una certeza que hizo que su estómago se tensara. Su mano instintivamente apretó su bastón con más fuerza. No se movió, no se puso de pie, ni siquiera giró la cabeza, pero escuchó. Se concentró. El sonido se hizo más fuerte hasta que los pasos se detuvieron a pocos metros de ella. «Bueno», dijo la voz, mezclada con una falsa sorpresa, «si no es el visitante más decidido del parque». Su corazón se hundió. Era él, el oficial del día anterior. Eleanor respiró, lenta, calmadamente, y respondió. «Buenos días». Su voz era firme, su tono neutral, pero por dentro, una tensión silenciosa se preparó. «Veo que ha vuelto a las andadas», dijo, sus botas moviéndose en su lugar, la grava crujiendo debajo de él. «Valiente, te daré eso». Eleanor mantuvo la compostura, su agarre firme en el bastón que descansaba sobre su regazo. «Camino aquí casi todas las mañanas», dijo. «Es un parque hermoso». Su risa fue baja, como un lento arrastre sobre papel de lija. «Hermoso, seguro, pero no siempre seguro». Hizo una pausa, luego agregó con deliberada condescendencia. «Las personas como usted deberían pensárselo 2 veces antes de andar por ahí sin que alguien las cuide». Eso fue todo. No ira, no miedo, sino algo más profundo, la forma en que dijo, «personas como usted». Eleanor giró ligeramente la cabeza hacia la voz, su barbilla levantada un poco más. «Me las he arreglado sola bien», dijo, «durante años». Dio un paso más cerca. Podía sentir la sombra de su presencia ahora. Presionaba sobre el espacio a su alrededor. «Crees que lo tienes todo resuelto, ¿verdad?», espetó, caminando como si fueras dueño del lugar. «Con o sin bastón, solo estás buscando problemas». Eleanor se levantó del banco lentamente, con cuidado. Usó su bastón para estabilizarse, manteniéndose erguida. «No creo que nos hayan presentado adecuadamente», dijo. «Si es un oficial, supongo que está aquí para garantizar la seguridad de todos, no para intimidarlos». Hubo un parpadeo en el aire entonces, como si algo invisible se apretara. Su voz no había vacilado, pero había tocado un nervio. «Tienes una boca grande», murmuró. Su tono cambió. El falso encanto se desvaneció. Lo que quedó fue más agudo, más pesado, como una hoja que se desenvaina. «No te pongas lista conmigo, señora. ¿Crees que tu pequeño palo te hace intocable? Déjame mostrarte cuán frágil es realmente tu independencia». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera retroceder, sintió el violento tirón cuando le arrancó el bastón de las manos. Jadeó, perdió el equilibrio por un momento, su mano se extendió a tientas, agarrando el aire. Luego vino el sonido, un fuerte y horrible crujido. El bastón, su bastón, se partió en 2, y luego silencio. Eleanor se quedó congelada, su respiración atrapada en su garganta. El peso del momento se estrelló sobre ella como agua helada. La humillación, la repentina vulnerabilidad, la impotencia que no había sentido en décadas. Escuchó los pedazos rotos de su bastón golpear el suelo a sus pies. Se arrodilló lentamente, sus manos temblaban mientras buscaba la grava con sus dedos. Los bordes irregulares de la madera rasparon contra sus palmas.
Su garganta se tensó. Detrás de ella, podía escuchar a la gente, podía sentirlos, ojos observando, pero sin voces, nadie se movió, nadie dijo una palabra. Luego su voz de nuevo, más fría ahora, desdeñosa. Tal vez la próxima vez te lo pensarás 2 veces antes de abrir la boca. Y luego pasos, retrocediendo, dejándola allí sola. Eleanor se levantó, apretando las mitades rotas del bastón contra su pecho. Su voz, cuando finalmente llegó, fue baja pero aguda con la verdad. Ha hecho lo peor que pudo, oficial. Espero que le haya dado la satisfacción que necesitaba. Se giró, y con pasos lentos y cuidadosos, pasos que ahora requerían que sus manos trazaran el aire frente a ella, para alcanzar signos y texturas y barandales, comenzó el largo camino a casa. Cada paso fue agonía, no por lesión, sino por pérdida. No el bastón, no el luto, sino la dignidad robada a plena luz del día, en silencio, en complicidad. Y todo lo que podía hacer era seguir caminando, porque eso era lo que hacía. Incluso cuando el mundo se rompió a su alrededor, siguió caminando. A la mañana siguiente, Eleanor no se levantó con el mismo ritmo. Se sentó en su cocina más tiempo de lo habitual, su té enfriándose entre sus manos. El aroma de manzanilla que normalmente le traía paz, ahora parecía distante, débil, como algo que casi podía recordar, pero no podía sostener. Su bastón, partido en 2, yacía sobre la mesa como una escena del crimen. Sus mitades rotas estaban envueltas en un paño de cocina, de la forma en que tratarías a algo herido. No lo había tirado, no podía. No era solo un bastón. Era su brújula, su confianza, su memoria grabada en madera. Y ahora era un recordatorio de algo más, cuán fácilmente la dignidad podía ser despojada de ti. No durmió mucho la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, lo escuchaba. El chasquido, ese frío y deliberado crujido de algo que se rompía, no, que le quitaban. Sintió el peso de las escaleras, el pesado silencio de los transeúntes, la cruel burla de la voz del oficial mientras se alejaba, las botas crujiendo la grava como un ritmo de finalización. Pero Eleanor Price no era una mujer que cedía al miedo, no cuando perdió la vista, no cuando enterró a su esposo, y no ahora. Así que, cuando el sol comenzó a asomarse a través de las cortinas de encaje sobre su fregadero, se levantó lentamente, dolorosamente pero con propósito. Se vistió en silencio, eligiendo cuidadosamente su ropa como armadura. Un cardigan gris grueso, pantalones oscuros, zapatos sensatos. Alrededor de su cuello se ató la misma bufanda que su esposo le había dado en su último aniversario de bodas. No necesitaba ver los colores para saber que le daba fuerza. Se movió hacia la puerta, pasando su mano a lo largo del marco, y luego se detuvo, sin bastón. La casa se sentía como un laberinto sin él. Su mano se cernió sobre donde normalmente habría descansado, vacía. Así que usó las paredes. Se movió de memoria, con la palma presionada al papel tapiz, el hombro rozando los marcos de las puertas, paso a paso incierto, fuera de la puerta principal, bajando los escalones y hacia la acera. Sus pasos eran más pequeños hoy, su ritmo más lento, pero su voluntad igual de fuerte. La caminata hacia el parque se sintió diferente esta vez. No era la distancia, era el peso. Cada bordillo que sorteaba, cada borde que tocaba cautelosamente, le recordaba lo que había perdido. Sin el bastón, no había ritmo, solo una negociación silenciosa con lo desconocido. Podía escuchar el mundo moviéndose a su alrededor, autos pasando, niños gritando a la distancia, pero todo se sentía más lejos ahora, como si la hubieran sacado de sincronía con todo. Aún así, llegó al parque. La puerta crujió al abrirla, ese viejo sonido familiar ahora extrañamente inquietante. Su mano encontró la barandilla de hierro y se aferró por un momento más de lo que solía hacerlo. Justo después de la entrada, el camino se curvaba ligeramente hacia la izquierda, un cambio que normalmente captaba por la sensación del rebote de su bastón. Ahora, avanzó arrastrando los pies,
con su pie tocando cautelosamente el cambios en el pavimento. Un corredor pasó rozando y se sobresaltó, no porque quisieran hacer daño, sino porque no los escuchó venir no lo suficientemente pronto. Siguió caminando porque si se detenía, no volvería a empezar. Se acercó al roble, su banco esperando a solo unos pasos de distancia, y soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Casi allí. Solo unos pocos pies más y podría sentarse, recuperar su equilibrio, recoger el poco de calma que le quedaba. Pero el destino tiene una manera cruel de poner a prueba a los ya cansados. Botas otra vez. Esta vez no estaban a la distancia, estaban justo ahí. ¿De vuelta ya? Vino la voz, engreída y llena de desdén. Era él. Eleanor se congeló, una mano flotando en el aire en busca del banco. Sintió que el calor se elevaba en su pecho, no por miedo, sino por algo más profundo, esa punzada profunda y enfermiza de saber lo que estaba a punto de venir y ser impotente para detenerlo. Mantuvo su voz firme. Buenos días. ¿Realmente no aprendes, verdad? Dijo. Todavía aquí pretendiendo que el mundo te debe algo. Se abrió camino hacia el banco, sus dedos rozando el borde. Ahora le daba la espalda. Sabía que era mejor no mostrar desafío, no cuando no podía ver lo que se avecinaba, pero aún así se negó a encogerse. Tengo todo el derecho de estar aquí, dijo en voz baja. ¿Crees que un palo y una historia triste te hacen valiente? Se burló. Se giró hacia él, con la barbilla levantada lo suficiente como para demostrar que no tenía miedo. Mi bastón no era un arma, dijo. Era mi independencia. Y entonces lo escuchó. El sonido de la madera siendo rota de nuevo. Esta vez no por la mitad, sino a través de su espalda. No literalmente, no físicamente, sino emocionalmente, porque lo que hizo a continuación la marcaría de una manera que ningún moretón podría hacerlo. Sacó el bastón roto de la bolsa que llevaba colgada al hombro. Lo había guardado, lo había traído, y ahora arrojó las mitades astilladas a sus pies. ¿Estás buscando esto? Dijo, riendo. La próxima vez, tal vez mantén la boca cerrada. La boca de Eleanor se abrió, pero no salieron palabras. No podía respirar. La humillación fue total. Había gente cerca, podía oírlos, conversaciones estancadas, pasos ralentizados, pero nadie dio un paso adelante, nadie dijo una palabra. El mundo a su alrededor se había quedado mudo. Se inclinó, dolorosamente lento, y buscó los pedazos destrozados. Sus dedos temblaron mientras rozaban las astillas. Una mitad todavía tenía el mango de marfil. El nombre de su esposo estaba grabado en la base, desgastado por el paso del tiempo. Presionó su pulgar contra él, como si pudiera darle fuerza, pero todo lo que le dio ahora fue dolor. Se levantó, apretando lo que quedaba de su bastón. «No tienes el poder de quitarme quien soy», dijo. Su voz, aunque silenciosa, tenía peso. El oficial Knox se burló y le dio la espalda, alejándose con ese mismo paso pesado y santurrón, pero Eleanor no se movió. Se quedó allí de pie, dejando que el viento la golpeara. No lloró. No lloraría, no aquí, no frente a él. Su cuerpo dolía, su orgullo ardía, pero aún estaba de pie. Se giró y comenzó el camino a casa. Esta vez sin bastón, sin guía, sin compañero más que el instinto. Siguió los sonidos de su ciudad como migas de pan. El chirrido del letrero de la panadería, el sonido metálico de los engranajes de un ciclista, el murmullo del tráfico a pocas calles de distancia. Sus manos se deslizaron por vallas y muros de piedra. En un momento dado, resbaló sobre el pavimento irregular y se raspó la palma de la mano, pero no se cayó. No podía permitirse caer. Cuando finalmente llegó a los escalones de su casa, los subió uno por uno como si estuviera escalando una montaña. Adentro, cerró la puerta y se apoyó contra ella. Su pecho se elevaba y caía en jadeos superficiales y exhaustos. Se hundió en su silla,
con el bastón roto en su regazo. Entonces y solo entonces dejó que las lágrimas salieran. No por debilidad, sino porque sabía que lo que había sucedido esa mañana no se trataba solo de un bastón roto. Se trataba del tipo de crueldad que se esconde detrás de una placa y del silencio que permite que suceda. No había planeado volver ese fin de semana. El capitán Darren Price tenía una agenda apretada, reuniones consecutivas en Atlanta, un recinto corto de personal y una pila de expedientes de casos más alta que su lámpara de escritorio. Pero algo sobre la voz de su madre en el teléfono la noche anterior no le sentaba bien. Dijo que todo estaba bien, que no pasaba nada, pero las madres como el Eleanor Price no decían «todo está bien», a menos que no lo estuviera, y Darren había aprendido hace mucho tiempo a confiar más en sus silencios que en sus palabras. Así que condujo, se fue antes del amanecer, cruzó condados y se detuvo frente a su casa, justo cuando el viento comenzaba a arreciar y las nubes rodaban bajas y lentas, como si estuvieran espiando. Tocó una vez. «Ma, soy yo», gritó. No hubo respuesta. Abrió la puerta lentamente, nunca estaba cerrada con llave durante el día, y entró al aroma de madera vieja, aceite de limón y una tetera que comenzaba a enfriarse. La cocina estaba tranquila, la sala de estar quieta, pero allí estaba ella, sentada en su silla favorita, con la cabeza ligeramente ladeada como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. «Marky», susurró. Solo ella lo llamaba así, y solo cuando su voz se quebraba como lo acababa de hacer. Cruzó la habitación en 3 zancadas, se arrodilló a su lado y suavemente tomó su mano. «Mamá», dijo, «¿qué pasó?» Eleanor no habló de inmediato. No necesitaba hacerlo. «Clóvalo». Su mano encontró su rostro de la forma en que lo había hecho desde que era un niño, las yemas de los dedos rozando la línea de su mandíbula, la curva de su mejilla, como si estuviera leyendo su expresión a través del tacto. «No quería llamarte», dijo finalmente, su voz tan baja que tuvo que acercarse. «No quería traer esto a tu puerta, pero cuando me desperté esta mañana, las piezas todavía estaban aquí, y no podía fingir más». Cambió su otra mano, moviéndose lentamente a través de su regazo, hasta que encontró el objeto que había mantenido envuelto en un paño suave. Se lo pasó, y él lo desenvolvió con dedos cuidadosos. El bastón, roto, irregular, humillantemente familiar. Lo miró fijamente durante un largo momento. «¿Quién hizo esto?», preguntó, su tono medido pero su agarre apretándose sobre la madera. Ella no respondió de inmediato. «¿Fue alguien de por aquí?» «Un oficial de policía», dijo, casi disculpándose, «en el parque». Los hombros de Darren se quedaron quietos. Su rostro no se movió. Pero por dentro, algo cambió. El tipo de cambio que solo llega cuando toda tu educación, tu código de honor, tu placa, todo se estrella contra la crueldad que tocó a alguien que amas. «Lo siento», agregó rápidamente. «Sé lo que estás pensando, pero no lo hagas. Por favor, no salgas corriendo. Sabes cómo funcionan los pueblos pequeños. Sabes lo que puede hacerle a un hombre como tú, hablando en contra de uno de los suyos». No dijo nada. «No estoy herida», insistió. «No físicamente». Levantó su barbilla suavemente para que lo enfrentara. «Eres mi madre», dijo. «Y esto no es solo un pedazo de madera roto. Esto es lo que te permite moverte por el mundo, y alguien intentó quitártelo. Eso no es un rasguño, es una herida». Sus ojos se llenaron de lágrimas que había luchado demasiado tiempo para reprimir. «He vivido una larga vida, Marky», susurró, «y he visto cómo van las cosas cuando las personas buenas hablan. No quiero verte arrastrado a algo que hará que se vuelvan contra ti». «No les tengo miedo», dijo. «Deberías tenerlo», dijo, «porque los que piensan que son intocables, esos son los que destruirán todo a su paso para mantener esa ilusión». Se echó hacia atrás por un momento, frotándose las manos sobre su rostro. Todo su entrenamiento, sus años de servicio, las condecoraciones, los premios de liderazgo,
no significaban nada en este momento, porque sentada frente a él no había un caso, no era un procedimiento, era su madre, una mujer que lo había criado con nada más que coraje y evangelio, que había trabajado en 2 trabajos para comprar sus libros de texto, que había cosido los botones de su uniforme cuando se unió por primera vez a la academia, y ahora aquí estaba pidiéndole que no la defendiera, porque temía lo que la verdad podría costar. Pero Darren Price no fue criado para huir. Se puso de pie, caminó una vez por la habitación y se giró para enfrentarla. ¿Alguien lo vio suceder?, preguntó. Creo que tal vez un chico que vende café en el parque, James. Me vio después, me preguntó si estaba bien, pero no pude hablar, no entonces. Darren asintió lentamente. Su mente ya estaba corriendo, formulando, categorizando, alineando preguntas como dominós, pero su rostro permaneció tranquilo. «No tienes que pelear esta batalla», dijo de nuevo en voz baja. «Lo sé», respondió, «pero voy a hacerlo». Se agachó de nuevo a su lado, colocó su mano sobre la de ella y encontró su mirada ciega con su propia voz firme. «He usado una placa durante 18 años», dijo. «He estado en salas de audiencias, he caminado por escenas del crimen. Les he enseñado a los novatos cómo hacer este trabajo de la manera correcta, y siempre les he dicho que si alguna vez tienen que elegir entre proteger a los suyos o hacer lo correcto, elijan lo correcto cada vez». Ella guardó silencio. «Déjame hacer esto», dijo. «No porque use un uniforme, sino porque soy tu hijo, y porque el tipo de hombre que humillaría a una anciana ciega a plena luz del día no es apto para caminar entre gente decente, y mucho menos usar la misma placa que yo». El labio de Eleanor tembló, y una lágrima resbaló por su mejilla. No volvió a discutir porque en ese momento sabía que esto no se trataba de venganza, se trataba de dignidad, se trataba de trazar una línea y desafiar a alguien a cruzarla de nuevo. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de él, tal como solía hacerlo cuando era pequeño. «Solo ten cuidado, Marky», susurró. «Eso es todo lo que pido». Él asintió. «Lo haré». Y cuando se fue esa noche, el bastón roto aún envuelto en la tela y metido debajo de su brazo, ya no era solo un capitán de policía, era un hijo en una misión, y estaba a punto de sacudir el suelo debajo de cada pulgada de esa pequeña ciudad tranquila. Para cuando Darren Price salió de la entrada de su madre, el sol casi había desaparecido detrás de los árboles. Las sombras se derramaron a través de las estrechas calles de Pinebrook como tinta derramada, extendiéndose largas y silenciosas a través de céspedes y aceras. Pero Darren no se sentía tranquilo. Estaba concentrado, enfocado con láser. Ya no era solo un hijo, era un capitán, y alguien había cruzado una línea que no debería haber cruzado. No regresó a Atlanta, todavía no. En cambio, se detuvo en la pequeña gasolinera cerca del borde del Rosewood Park. Se encontraba frente a la entrada norte, el mismo camino que su madre había tomado casi todos los días durante años. Apagó el motor y se quedó quieto, observando. El parque se veía tan normal, tranquilo. La hierba se balanceaba suavemente en la brisa de la tarde, y los últimos corredores del día pasaban con audífonos y mangas enrolladas. No parecía un lugar donde algo cruel había sucedido. Pero esa es la cosa con la injusticia. Se esconde a plena vista. A veces incluso te sonríe mientras sucede. Salió del auto y cruzó la calle hacia el carrito de venta cerca del borde del camino. Era simple, solo una mesa plegable, 2 hieleras y un joven sirviendo café en vasos de espuma de poliestireno. El chico levantó la vista cuando Darren se acercó, sus ojos entrecerrándose ligeramente en reconocimiento. «Usted es el hijo de la señorita Eleanor, ¿verdad?», preguntó el joven. Darren asintió. «Me llamo Darren. ¿Tú eres James?». El chico asintió brevemente, sus manos de repente inquietas. «Sí, lo soy. Es una buena mujer. Viene por aquí casi todas las mañanas». Darren lo miró a los ojos. «¿Estabas aquí ayer?». James dudó, miró a su alrededor,
Luego miró de nuevo a Darren. Sí, lo vi. No dijo que era eso. No tenía que hacerlo. Quería ayudar, dijo James, su voz baja. Juro que sí, pero era un policía, y parecía enojado, como el tipo de enojo que no necesita una razón. No tienes que explicar, dijo Darren. No es tu culpa. Pero si viste algo, cualquier cosa, necesito saberlo. ¿Alguien más lo vio? James se lamió los labios, luego metió la mano en su bolsillo trasero y sacó su teléfono. No solo lo vi, dijo, lo grabé. La respiración de Darren se detuvo por un segundo, pero no lo demostró. ¿Lo hiciste? James asintió. Tuve una mala sensación en el momento en que lo vi acercarse a ella, así que presioné grabar. No pensé que él, quiero decir, ¿quién rompe el bastón de una mujer ciega? Desbloqueó el teléfono, se desplazó por un momento y luego se lo entregó a Darren, y ahí estaba. El momento en que el oficial Bradley Knox entró en escena, su postura irradiando superioridad. Las palabras no eran completamente audibles, pero el tono lo decía todo. Condescendiente, desdeñoso. El Elaner trató de mantener la compostura, pero el cambio en su lenguaje corporal fue claro. Estaba tensa, preparándose. Luego vino el agarre, el tirón, el chasquido. El sonido de su bastón rompiéndose resonó a través del teléfono como un disparo en una iglesia. Darren sintió que algo se elevaba en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, rabia, pero no del tipo que lo hacía querer gritar. No, esto era más frío, más agudo. Se cristalizó en enfoque. Le devolvió el teléfono. ¿Puedes enviarme eso? James asintió rápidamente. Hemo mente ya tocando la pantalla, viándolo. Me acabas de dar más que evidencia, dijo Darren. Me diste una voz. El chico parecía aliviado pero aún nervioso. ¿Vas a denunciarlo? Voy a hacer más que eso, dijo Darren. Voy a hacerlo responsable. Salió del parque y se dirigió directamente al departamento de policía de Pine Brook. El edificio no había cambiado en 20 años, la misma fachada de ladrillo, las mismas puertas de vidrio anticuadas, pero esta noche se sentía diferente, más tenso, como si supiera por qué estaba allí. ¿Adentro? Asintió al empleado de la mesa, un oficial mayor llamado Weaver, que había estado allí desde que Darren era un novato. Los ojos del hombre se entrecerraron cuando lo vio, pero no dijo nada. Necesito acceder a los registros de patrulla de los últimos 2 días, dijo Darren. Weaver lo miró fijamente. ¿Todavía tienes autorización? Nunca la perdí, respondió Darren, mostrando su placa. Una pausa. Luego Weaver empujó un portapapeles sobre el escritorio. ¡Regístrate! Darren no perdió tiempo. Se dirigió directamente a la sala de registros y sacó las rutas de patrulla. No tardó mucho. El oficial Bradley Knox había estado en patrulla en solitario el día del incidente, con la marca de tiempo justo en el área cerca del Rosewood Park. Confirmado. Imprimió el informe, lo dobló por la mitad y lo deslizó en su carpeta junto con el video. Ahora tenía suficiente para presentar una queja formal, pero eso no era suficiente. Necesitaba ser minucioso, a prueba de balas, porque sabía exactamente cómo funcionaba el departamento, y sabía que hombres como Knox no caían solos, arrastraban a quien podían con ellos. Así que, a la mañana siguiente, volvió. Esta vez no solo estaba observando, estaba trabajando. Caminó por el parque, con los ojos escaneando en busca de testigos. Se detuvo en los columpios, los senderos para caminar, los bancos donde los ancianos se sentaban con sus periódicos matutinos. Fue entonces cuando la vio. Clara, joven mamá, tal vez de unos 30 años, empujando un cochecito con una mano, bebiendo café con la otra. Darren se acercó con cuidado. «Buenos días», dijo. «Soy el hijo de Elanar Price». Clara levantó la vista, su rostro suavizándose. «Oh, su madre es una mujer encantadora. Escuché lo que pasó. Lo siento mucho». «¿Lo viste?», preguntó. Miró a su hijo,
luego de vuelta. No estaba lo suficientemente cerca como para escuchar todo, pero lo vi a él, la forma en que se paró sobre ella, la forma en que rompió su bastón como si fuera una ramita. Fue cruel. ¿Estarías dispuesta a hacer una declaración?, preguntó Darren. Clara vaciló. No quiero problemas. Tengo una familia. Lo entiendo, dijo Darren, sacando una tarjeta de su bolsillo. Si cambias de opinión, llámame. Estarías ayudando no solo a ella, sino a todos los que alguna vez se han sentido pequeños e impotentes. Ella tomó la tarjeta. No prometió, pero no se negó. Y eso fue suficiente por ahora. Al final del día, Darren tenía el video, los registros de patrulla, una lista de testigos potenciales y una línea de tiempo clara. Pero esto no se trataba de venganza, ni siquiera se trataba de castigo. Se trataba de verdad, de principios, de un hombre que usaba una placa que no merecía, y una madre que merecía el mundo y más. Y Darren Price no iba a parar, no hasta que esa placa fuera despojada del hombre que pensó que podía romper a una mujer como el Elaner y alejarse sin consecuencias. Porque la justicia ya no era opcional, era personal. Los problemas no tardaron en llegar. Dentro de las 24 horas posteriores a la presentación de la denuncia por parte de Darren, el ambiente dentro del departamento de policía de Pine Brook cambió. No era obvio, no de inmediato. Nadie dijo nada abiertamente, pero la forma en que la gente se movía a su alrededor, la forma en que evitaban el contacto visual o bajaban la voz cuando entraba en una habitación, lo decía todo. El silencio era más fuerte que las palabras. Sabía cómo funcionaba este juego. Había estado en las fuerzas del orden el tiempo suficiente para entender lo que sucedía cuando rompías el código tácito, cuando señalabas con el dedo hacia adentro en lugar de hacia afuera. No importaba si tenías razón, no importaba si tu evidencia era hermética. Lo que importaba era que tuvieras la audacia de hablar en contra de uno de los tuyos. Y ahora Darren estaba sintiendo el peso de esa elección. Comenzó con susurros, compañeros oficiales con los que había trabajado hace años de repente demasiado ocupados para un saludo, archivos que tardaban más en procesarse, llamadas no devueltas. Luego vinieron los recordatorios pasivo-agresivos. ¿Estás seguro de que quieres remover esto, Price? Tienes una buena reputación. No la arruines por algo político. No olvides de dónde viene tu cheque de pago. No respondió nada de eso. Simplemente siguió adelante. Cada noche regresaba a la casa de su madre. No hablaban mucho sobre el caso. Ella sabía cuándo preguntar y cuándo dejarlo ser, pero podía verlo en él. La tensión en su mandíbula, la forma cansada en que se movía, la ira silenciosa que se había asentado debajo de su piel como un moretón que no se desvanecería. Una tarde después de la cena, Eleanor estaba parada en el fregadero de la cocina, con las manos en agua tibia jabonosa, y dijo suavemente: «No tienes que cargar con todo esto solo». Darren se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados, observándola. «No estoy solo». Ella giró ligeramente la cabeza. «A veces se siente así». No respondió porque tenía razón. Así es como te hacían sentir, que estabas aislado, superado en número, que el sistema te enterraría lo suficientemente profundo como para hacerte lamentar a haber hablado alguna vez. Pero Darren ya había hecho las paces con esa parte. Esto no se trataba de su comodidad, se trataba de la dignidad de ella. Y luego las cosas empeoraron. Una nota fue dejada en su parabrisas una noche, solo 5 palabras garabateadas en letras mayúsculas: «Apoya a la policía» o «Atente a las consecuencias». Los neumáticos de su auto fueron cortados 2 días después. No presentó un informe. ¿Cuál sería el punto? La amenaza era el mensaje. En la estación, el oficial Bradley Knox se pavoneaba por los pasillos como si nada hubiera cambiado. Todavía bromeaba en voz alta con otros oficiales. Todavía arrojaba sus llaves en la recepción como si fuera dueño del lugar. Pero sus ojos
Cuando se encontraban con los de Darren, contenían algo más frío ahora, algo calculado, como un hombre que sabía que las paredes se estaban cerrando pero no iba a caer sin pelear. Darren mantuvo la cabeza gacha y hizo el trabajo. Se reunió con asuntos internos, presentó el video del testigo, los registros de patrulla, los nombres de personas como Clara y James que habían visto lo que sucedió, incluso si algunos no estaban listos para testificar todavía. Pero cada paso adelante se sentía como 2 pasos atrás. Incluso los altos mandos de asuntos internos tenían dudas. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto, Capitán Price? ¿Sabes qué tipo de ondas causará? Sí, respondió Darren, lo hago. Entonces será mejor que estés preparado para lo que venga después. Lo estaba. Pero eso no lo hizo más fácil. Comenzó a notar cambios en el protocolo. El despacho accidentalmente olvidaba registrar sus llamadas, el papeleo administrativo que presentaba desaparecía, y luego estaban las pequeñas cosas. Su casillero atascado una mañana solo para encontrar que había sido llenado con tazas de café usadas y toallas de papel aplastadas, la silla de su escritorio bajada al piso, una rata muerta dejada en una bolsa de papel marrón fuera de su puerta. Infantil, sí, pero estaba diseñado para desgastarte. Querían que se sintiera perturbado, distraído, lo suficientemente cansado como para rendirse, pero Darren Price no se perturbaba fácilmente. Cada noche regresaba a casa con Eleanor, y cada noche ella trataba de fingir que no notaba las nuevas líneas en su rostro, la fatiga en su voz. Pero en la quinta noche, cuando entró tarde y en silencio, ella lo estaba esperando. Dejó caer sus llaves en la encimera, suspiró y se hundió en la silla frente a ella. Ella le sirvió una taza de té, todavía caliente como si hubiera sabido que llegaría tarde, y la colocó frente a él. «¿Estás cansado?», dijo suavemente. «Estoy bien». «No, no lo estás». Él la miró. «¿Crees que no puedo sentirlo?», dijo. «Vuelves a casa más pesado cada noche. Estás tratando de mantenerlo todo unido, pero el peso se está desplazando». Cerró los ojos por un momento, simplemente respirando. «Sabía que sería así», dijo finalmente. «Sabía que cercarían los carros, tratarían de hacerme sentir como si los hubiera traicionado». «¿Lo hiciste?», preguntó. «No». «Entonces, no son tu gente». Él abrió los ojos de nuevo, encontró los suyos a través de la mesa. Incluso sin la vista, siempre lo veía claramente. «No quiero que esto te destruya», susurró. «Has trabajado demasiado duro. Has construido algo bueno. No dejes que te lo quiten». «No lo haré», dijo, «pero tampoco dejaré que te quiten a ti, ni tu voz, ni tu lugar en esta comunidad, ni tu valor». Su mano se extendió a través de la mesa, encontró la suya y la apretó. «Entonces termínalo», dijo, «pero termínalo inteligentemente. No te quemes antes de que el fuego prenda». Él asintió porque no había terminado. Habían intentado asustarlo, aislarlo, desgastarlo, pero no lo habían roto. Y mañana daría el siguiente paso porque esto no se trataba solo de Eleanor. Se trataba de cada persona que había sido hecha para sentirse invisible, y él se aseguraría de que esto nunca le sucediera a la madre de nadie de nuevo. Para el final de esa semana, Darren Price tenía todo lo que necesitaba para avanzar. Cada pieza del rompecabezas, cada nombre, cada marca de tiempo. Y sin embargo, la parte más difícil todavía estaba por delante, porque entregar la verdad no era el final, era el comienzo de la guerra que sigue. Estaba parado afuera de la oficina de asuntos internos justo después de las 8 a.m., una gruesa carpeta de manila metida debajo de su brazo, el teléfono en su bolsillo cargado con el video del testigo. Dentro había copias impresas de los registros de patrulla, una declaración escrita de James el vendedor, e incluso una carta firmada de Clara, la joven madre con el cochecito, que finalmente había accedido a hablar. Ella lo había llamado la noche anterior. Su voz temblaba. «Hablé con mi esposo», dijo.
Él cree que debería presentarme. Dijo que si tu mamá fuera suya, querría que alguien hiciera lo mismo. Darren le había agradecido en voz baja, sabiendo cuánto esa única decisión podría costarle. En los pueblos pequeños, hablar significaba apostar su sentido de seguridad, su trabajo, a veces su lugar en el vecindario. Ahora parado afuera de esas puertas, Darren respiró hondo, exhaló lento y las abrió. La habitación era estéril, alfombra limpia, paredes beige, una recepcionista que apenas levantó la vista. Dio su nombre, mostró su placa y le dijeron que esperara. Se sentó en el vestíbulo, mirando sus manos. Eran firmes, no apretadas, no temblorosas, simplemente listas. Cuando lo llamaron, caminó con la calma de un hombre que sabía que su historia no podía deshacerse. 2 investigadores lo esperaban. Uno era más joven, tal vez de unos 30 años, el otro tenía cabello con sal y pimienta y el tipo de mirada aguda que no parpadeaba mucho. Sus placas decían Greer y Vázquez. Le indicaron que se sentara y luego comenzaron las preguntas de procedimiento estándar. Nombre completo, rango, años de servicio. Cuando le preguntaron por qué presentaba la denuncia, no dudó. Porque los derechos civiles de mi madre fueron violados a plena luz del día, porque fue acosada, humillada y agredida por un oficial que creía que nadie lo haría responsable. Lo dejaron hablar. Lo expuso en orden cuidadoso. La línea de tiempo, los nombres, el incidente, el video. Greer observó de cerca, Vázquez tomó notas. Ninguno interrumpió. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Luego Greer se inclinó hacia adelante. Hemos revisado los materiales que envió por adelantado, el video, los registros, la declaración de Clara. Es un caso sólido, Capitán Price. Pero, ¿entiende lo que esto significa? Darren asintió. Sí, Vázquez habló. Knox no es solo un novato sin conexiones. Ha estado en este departamento 10 años. A algunos de los peces gordos les gusta. Habrá resistencia. No me importa a quién le guste, dijo Darren. Lo que hizo estuvo mal. Greer intercambió una mirada con su compañero y luego asintió lentamente. Avanzaremos con la investigación. Se le notificará cuando está programada la audiencia inicial. Mientras tanto, le recomendamos que permanezca alerta. Hemos tenido oficiales en casos similares que enfrentan represalias antes de que las cosas lleguen a la corte. Ya lo estoy enfrentando, respondió Darren. Se puso de pie, estrechó la mano de ambos y salió del edificio. Afuera, el sol brillaba, la brisa era fresca, pero su pecho se sentía pesado, no por la duda, solo por el conocimiento de lo que vendría. No regresó a Atlanta. Condujo directamente a la casa de su madre, la carpeta todavía en sus manos. Cuando ella abrió la puerta, no necesitó preguntar cómo había ido. Se hizo a un lado para dejarlo entrar, luego le sirvió una taza de té y se sentó frente a él en la mesa. Está hecho, dijo. La denuncia es oficial. Asuntos Internos está abriendo el caso. Ella asintió, con las manos dobladas con fuerza en su regazo. Me advirtieron, dijeron que tiene amigos, dijeron que podría ponerse feo. Estuvo en silencio por un momento. Luego extendió la mano a través de la mesa y colocó su mano sobre la de él. Ya lo sabías, dijo. Solo necesitabas escuchar a alguien decirlo. Él soltó una risita suave, cansada y seca. Tal vez. Ella apretó su mano. Entonces, ¿qué ahora? Ahora esperamos, dijo. Lanzarán la investigación formal, comenzarán a entrevistar a la gente, sacarán imágenes, investigarán su historial. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, dijo, sigo haciendo el trabajo, sigo apareciendo, no parpadeo. Pero lo que no dijo, lo que no podía decirle, era cuán solo ya se sentía, cómo el silencio de sus compañeros oficiales había comenzado a sentirse como ruido, como una ausencia que gritaba, cómo cada conversación que solía tener en el pasillo ahora terminaba con una puerta cerrada. Esa noche, cuando salió de su casa, ella lo siguió al porche.
Hiciste lo correcto, Marky, dijo. No me importa cuánto te odien por eso. Él la miró de nuevo parada allí en la puerta, enmarcada por la suave luz del porche. Lo sé, dijo, pero todavía odio que tuviera que hacerse. Unos días después, la reacción golpeó a toda velocidad. En el recinto, alguien había pegado un mensaje en su casillero. Delator por una madre, traidor por un hijo. No reaccionó, simplemente quitó el papel, lo tiró a la basura y siguió con su turno. Durante la patrulla, sus llamadas fueron desviadas 2 veces, ambas veces a lugares en los que no estaba cerca. Uno de sus informes fue misteriosamente marcado por errores, aunque el registro coincidía perfectamente. Pequeñas cosas, sabotaje sutil diseñado para desgastarlo. Knox mientras tanto actuó como si nada hubiera cambiado. Estaba más callado, seguro, menos engreído en público, pero había una tensión enrollada en él ahora, una nitidez detrás de los ojos, como un hombre que sabía que la correa se estaba apretando, pero no había decidido si la masticaría o mordería la mano que la sostenía. El punto de inflexión llegó cuando Darren recibió la llamada de Greer. Avanzaremos con las audiencias disciplinarias, dijo. Hay suficiente para suspender al oficial Knox en espera de investigación. Darren no celebró, simplemente asintió al silencio y le agradeció. Esa noche, mientras estaba de nuevo en el porche de su madre, ella abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Está comenzando, dijo. Lo van a suspender. Ella no sonrió, no lloró. Simplemente dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo largo y silencioso. Y por un momento se permitió respirar. Esto estaba lejos de terminar, pero por primera vez el equilibrio había cambiado y finalmente se inclinaba hacia la justicia. La audiencia no se llevó a cabo en una gran sala de audiencias con banderas y candelabros. Era solo una estrecha sala de conferencias emitida por el gobierno escondida dentro del pasillo trasero del edificio de administración del condado. Paredes beige, luces fluorescentes, una mesa larga marcada con viejas marcas de bolígrafo. Pero para Darren bien pudo haber sido una sala de audiencias, porque lo que sucedió en esa habitación decidiría si el oficial Bradley Knox enfrentaba consecuencias reales o si el sistema lo dejaría caminar en silencio. Darren llegó temprano. No usó su uniforme, no hoy. En cambio, usó un traje oscuro liso, nada llamativo, solo limpio, profesional, serio. El tipo de aspecto que decía, no estoy aquí para hacer alarde, estoy aquí por la justicia. Llevaba una carpeta de cuero con declaraciones de testigos impresas, imágenes fijas del video y un desglose de los registros de patrulla. Su teléfono estaba completamente cargado con la grabación lista para reproducir. Todo lo que necesitaba estaba alineado. Todo lo que tenía que hacer ahora era hacerlos escuchar. Tomó asiento afuera de la sala de audiencias, solo, sin abogados, sin patrocinadores, solo él. Al otro lado del pasillo, vio entrar a Knox, la misma mandíbula cuadrada, el mismo corte de pelo apretado, pero algo en él se veía diferente esta vez, no nervioso exactamente. Knox no se perturbaba fácilmente, sino rígido, cauteloso. El hombre caminaba como alguien que estaba acostumbrado a llamar la atención, pero no estaba seguro de si todavía tenía la habitación. El abogado de Knox lo siguió, de mediana edad, con traje a rayas, hablando rápido y en voz baja mientras entraban juntos a la habitación. Darren no se movió. Los vio entrar, luego cerró los ojos, inhaló profundamente y se recordó por qué estaba allí. No estabas haciendo esto por venganza, lo estaba haciendo porque la justicia lo exigía. Cuando lo llamaron, entró en la habitación. 3 personas estaban sentadas a la cabeza de la mesa. Un panel de revisión compuesto por asuntos internos y un representante de la comunidad. En el lado opuesto, Knox y su abogado. Había una silla vacía entre ellos. Ahí fue donde se sentó Darren. La audiencia comenzó con presentaciones y declaraciones formales.
El abogado de Knox argumentó primero, enumerando reclamos de procedimiento, negando mala conducta, enmarcando el incidente como un malentendido. Mi cliente, dijo, estaba llevando a cabo una verificación de bienestar en un civil con discapacidad visual. Lo que ocurrió después está siendo exagerado y sacado de contexto salvajemente. Darren no respondió. Esperó pacientemente hasta que el panel se dirigió a él. Capitán Price, por favor, proceda. Se puso de pie, ajustó el volumen de su teléfono, lo colocó sobre la mesa y presionó play. La habitación quedó en silencio mientras el video llenaba el espacio con crueldad real y sin filtros. No había duda de la voz de Knox, aguda, desdeñosa, la postura de Eleanor cambiando a la defensiva, su respuesta suave, el arrebato abrupto del bastón, el chasquido. Aunque Darren había visto el video docenas de veces, todavía enviaba algo frío a través de su espina dorsal. Cuando terminó, nadie habló durante un largo momento. Luego Darren aclaró su garganta. Esa era mi madre, dijo. 76 años, ciega, independiente. Ese parque es parte de su vida. Lo camina cada mañana hasta que este hombre decidió que no pertenecía. Los condujo a través de la línea de tiempo. Cómo Knox había patrullado esa área, cómo se había encontrado con Eleanor el día anterior con el mismo tono, la misma actitud, cómo había un patrón claro de intimidación. Mostró los registros de patrulla, destacando la hora y el lugar exactos donde había estado Knox. Proporcionó la declaración escrita de James y también la de Clara. Ella no quería presentar una queja al principio, dijo Darren, porque ha vivido lo suficiente como para saber cómo suelen ir las cosas. Pero eso no hace que lo que le sucedió sea menos real. Hizo una pausa. Pregúntense esto. Si no hubiera habido un video, si no hubiera tenido un hijo que usara la misma placa, ¿estaría esto siquiera frente a ustedes ahora mismo? La habitación permaneció en silencio. Los miembros del panel hojeaban los papeles en silencio. Knox, por su parte, se sentó con cara de piedra. Su abogado se inclinaba ocasionalmente para susurrarle al oído, pero el hombre nunca hizo contacto visual con Darren, ni una sola vez. Cuando el panel abrió el piso para preguntas, uno de los miembros preguntó, «Capitán Price, ha servido en las fuerzas del orden durante casi 2 décadas. ¿Por qué decidió seguir con esto?» Conociendo el riesgo profesional, Darren no dudó. «Porque el silencio es complicidad», dijo. «Porque si hubiera dejado pasar esto, estaría diciendo que está bien tratar a las personas como mi madre, como si su existencia fuera opcional. Y porque no me uní a este trabajo para proteger una placa, me uní para proteger a la gente, a toda la gente». El panel le agradeció y lo excusó de la habitación. Darren salió de la puerta, cerrándose detrás de él con un suave clic. Exhaló con fuerza, el tipo de respiración que ni siquiera sabes que estás conteniendo hasta que sale de tu pecho. No sabía cómo fallaría el panel. Había presentado su caso, había dicho la verdad. Ahora estaba fuera de sus manos, pero lo que no esperaba era lo que sucedió después. La puerta se abrió 15 minutos después. Knox salió primero, solo, su abogado todavía adentro hablando con el panel. La mandíbula de Knox estaba apretada, sus puños apretados. Sus ojos encontraron los de Darren al otro lado del pasillo, y esta vez no lo miraron a través de él, lo miraron directamente. «¿Crees que esto ha terminado?», dijo en voz baja y fría. Darren se quedó quieto, tranquilo. Knox se acercó, su voz bajada a un gruñido peligroso. «Acabas de hacer muchos enemigos, Price. La gente no olvida la traición». Darren no parpadeó. «Solo es traición si alguna vez estuviste del lado correcto». Knox sonrió con amargura y nitidez. «¿Crees que la suspensión significa algo? Tengo gente detrás de mí. No ganarás». «Ya lo hice», respondió Darren. «Porque no puedes poner tus manos sobre alguien como mi madre y alejarte sin ser tocado». Knox se giró y salió furioso por el pasillo. Más tarde ese día,
El panel emitió una declaración. El oficial Bradley Knox queda por la presente suspendido sin paga en espera de una investigación adicional y posibles cargos penales. No era definitivo, todavía no era justicia, pero era un comienzo. Esa noche, Darren regresó a la casa de Elaner. Ella abrió la puerta antes de que él tocara, como si hubiera estado parada justo detrás de ella, esperando. Ella no dijo una palabra, simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. Dejó la carpeta, ahora llena de notas garabateadas y documentos oficiales, y se giró hacia ella con una sonrisa cansada. «Lo suspendieron», dijo. «No hemos terminado, pero escucharon». Ella no lloró, no vitoreó, simplemente se acercó, colocó su mano sobre la de él y susurró. «Estoy orgullosa de ti, Marquis». Él asintió. «No hice esto solo». «No», dijo, «pero tú lideraste». Y en esa cocina tranquila, bajo la suave luz de una bombilla parpadeante, los dos se sentaron, madre e hijo, sobreviviente y protector, y por primera vez en semanas, el silencio a su alrededor no se sintió pesado. Se sintió como paz. Unos días después de la audiencia, Darren regresó a la casa de su madre llevando una caja larga y estrecha, envuelta en papel azul marino oscuro y atada con una cinta plateada. No tocó. Ya nunca lo hacía. Simplemente abrió la puerta suavemente y entró. Eleanor estaba sentada junto a la ventana en su silla favorita, la que tenía el cojín tejido a mano que se negaba a dejar que nadie reemplazara. La luz del sol se filtraba a través de las delgadas cortinas, proyectando suaves líneas doradas a través del suelo. Ella giró ligeramente la cabeza cuando escuchó que la puerta se abría. «¿Marquis?», llamó. «Soy yo, Ma», dijo, dejando la caja sobre la mesa. «Te traje algo». Ella sonrió suavemente, sintiendo algo especial en su voz. «Me has estado trayendo muchas cosas últimamente. Esta es diferente». Se acercó, se arrodilló a su lado como solía hacerlo cuando era pequeño, y colocó la caja suavemente en su regazo. Sus dedos trazaron la cinta antes de desatarla lentamente. Levantó la tapa y metió la mano con cuidado. En el momento en que sus dedos tocaron la madera, su respiración se detuvo. Era un nuevo bastón, pero no cualquier bastón. Tenía un acabado de caoba pulido, suave y fuerte, con un mango de marfil con forma de ajuste perfecto en su agarre, y debajo de la curva de ese mango había una pequeña placa de plata grabada en delicada escritura. «A mi fuerza». Su mano tembló ligeramente mientras pasaba su pulgar por las palabras. «¿Qué dice?», susurró. Darren tomó su mano en la suya y presionó su frente suavemente contra la de ella. «Dice, a mi fuerza. Porque eso es lo que eres, mamá. Eres la persona más fuerte que he conocido». Por un momento no pudo hablar. El peso de todo, el dolor, el miedo, la fuerza silenciosa que se necesitaba solo para seguir caminando, todo se acumuló en su pecho. «No tenías que hacer esto», dijo, su voz espesa de emoción. «Sí», respondió, «lo hice. Después de lo que sucedió, después de lo que te quitó, quería devolverte algo, algo que te recordara quién siempre has sido». Ella asintió lentamente, agarrando el bastón como si fuera una extensión de sí misma. El equilibrio era perfecto, la sensación era familiar, pero nueva. No reemplazó lo que se había roto, pero lo reclamó, y eso significó todo. Después de unos momentos de silencio, volvió a hablar. «Vamos a dar un paseo». Darren parpadeó. Ahora ella sonrió. «Ha pasado demasiado tiempo desde que sentí el parque bajo mis pies». Se levantó, le ofreció su mano y la ayudó a ponerse de pie. Estaba firme, no solo por el bastón, sino por todo lo que había sido restaurado. Su voz, su orgullo, su lugar. Juntos salieron al aire fresco. El sol estaba cálido contra su piel y una suave brisa agitaba las hojas a lo largo de las aceras. Caminaron a su ritmo, cada paso deliberado, el suave toque del bastón manteniendo el ritmo con el mundo que la rodeaba.
Cuando llegaron a Rosewood Park, la gente se dio cuenta. Algunos asintieron, algunos sonrieron, algunos simplemente observaron con respeto silencioso, mientras Eleanor pasaba, con la cabeza en alto, el bastón en la mano, su hijo a su lado. Siguieron el mismo camino que había caminado durante años, pasando por el carrito de venta, sobre el pequeño puente, a lo largo de la grava que solía cantar debajo de su bastón. Y finalmente llegaron al banco debajo del viejo roble. Se sentó lentamente, dejando escapar un largo aliento, luego inclinó la cabeza hacia atrás, sintiendo el sol en su rostro. «Es hermoso hoy», dijo suavemente. «Puedo escuchar a los pájaros, a los niños jugando, al mundo moviéndose de nuevo. Se siente bien». Darren se sentó a su lado, dejando que la paz del momento se asentara sobre ellos. «¿Sabes?», dijo, «pensé que nunca volvería aquí. Pensé que si lo hacía, me sentiría pequeña de nuevo. Pero no lo hago. Me siento completa». La miró con orgullo silencioso. «Nunca te perdiste, mamá», dijo. «Intentó quitarte algo, pero fracasó». Unos minutos después, el aroma del café se dirigió hacia ellos, y ambos se giraron hacia él. James el vendedor saludó desde su carrito. Darren se levantó. «¿Quieres lo de siempre, crema extra?». Ella sonrió. Él asintió y se dirigió al carrito donde James lo saludó con una amplia sonrisa. «Se ve bien», dijo James mirando a Eleanor, más fuerte que nunca. «Lo es», respondió Darren. James le entregó 2 tazas. «Me alegro de haber grabado ese video. Se siente como si hubiera marcado la diferencia». «Lo hizo», dijo Darren. «Ayudaste a hacer esto posible». Cuando regresó al banco, el Eleanor tomó el café con un silencioso agradecimiento y lo sostuvo cerca. Se sentaron durante un buen rato, sin hablar, solo escuchando el viento, la risa, el toque constante de un bastón que se había convertido en más que una herramienta. Se había convertido en un símbolo. Había sido rota, pero no había sido vencida. Y ahora, con el sol calentando su piel y su hijo a su lado, sintió algo que no había sentido en semanas: paz. El sol apenas comenzaba a salir cuando Darren estaba de nuevo al borde de Rosewood Park, con las manos en los bolsillos, observando cómo se desarrollaba la mañana con una gracia lenta y deliberada. El cielo brillaba en suaves dorados y púrpuras, el aire fresco con la promesa de un nuevo día. Habían pasado semanas desde la audiencia, semanas desde que el oficial Bradley Knox había sido suspendido en espera de una revisión disciplinaria completa y una investigación criminal. Y aunque el proceso legal todavía estaba avanzando, algo ya había cambiado, no solo en el departamento, no solo en la ciudad, sino en el propio Darren. No era el mismo hombre que había entrado en esa oficina de ella, solo con una carpeta de pruebas y el bastón roto de su madre. Era alguien que se había puesto de pie y había seguido de pie, incluso cuando el suelo temblaba debajo de él. Y lo que es más importante, su madre también había cambiado. Eleanor Price había regresado, no solo caminando por el parque de nuevo, no solo bebiendo café del carrito de James, no solo sentada debajo del roble. Se había convertido en algo más de lo que le habían quitado. Se había convertido en un recordatorio viviente de que la dignidad no se concede, se mantiene, se defiende, se reclama. Esa mañana, mientras Darren estaba parado debajo del mismo roble donde todo había comenzado, una pequeña multitud comenzó a reunirse. No era una protesta, no era un evento de prensa, era algo más tranquilo, más significativo. Un puñado de vecinos, algunos miembros del consejo de la ciudad, oficiales del propio recinto de Darren, James sosteniendo 2 tazas de café, Clara con su cochecito y, por supuesto, el Eleanor, escoltada suavemente por su hijo por el camino. No había podio, no había discursos, solo comunidad, solo presencia. Alguien había impreso un letrero simple y lo había colocado en el borde del banco donde Eleanor siempre se sentaba. «Este asiento pertenece a aquellos que nunca dejan de caminar». La hizo reír suavemente cuando lo alcanzó. «No está mal»,
dijo. Un poco dramático, pero lo aceptaré. Darren sonrió, ayudándola a sentarse. Luego dio un paso atrás y miró a la gente reunida. Ya no se trataba de él, se trataba de la onda. Lo que había comenzado con un bastón roto se había extendido por su ciudad, sacudiendo silenciosamente la base de cómo la gente se veía. Más residentes se habían presentado en los últimos días, informando incidentes de acoso o intimidación de los que antes habían tenido demasiado miedo de hablar. Un pastor local se había ofrecido a organizar un foro comunitario. El alcalde había llamado personalmente a Darren para pedir su opinión sobre propuestas de reforma. Y Knox estaba siendo acusado formalmente. Mala conducta, agresión, abuso de autoridad. Asuntos Internos había completado su revisión, y la evidencia era abrumadora. No era solo Eleanor. Había otras quejas, otras personas que habían tenido miedo. Su suspensión se había extendido indefinidamente, y la DAW estaba construyendo un caso. Pero nada de eso era lo que más importaba hoy. Lo que importaba era lo que siguió después de la audiencia. Darren había propuesto algo audaz, algo que muchos pensaron que nunca sucedería en una ciudad como Pinebrook. Una iniciativa de capacitación, no el tipo que marcabas en una carpeta, el tipo real arraigado en la humildad, en escuchar, en aprender. Sería opcional, pero abierto a todos los oficiales, y dirigido por alguien que entendía ambos lados de la placa. Llevaría el nombre de su madre. La iniciativa, Eleanor Price, no porque ella lo hubiera pedido, sino porque se lo había ganado. Esa mañana, después de que la reunión se sentara en silencio pacífico durante un rato, Darren finalmente dio un paso adelante. No alzó la voz, no llevaba notas. Simplemente habló. Hace unos meses, comenzó, mi madre vino a este banco como siempre lo hacía. Se sentó aquí, escuchó el viento y sintió el mundo de la única manera que ella puede. Esa mañana alguien decidió que no pertenecía aquí, que su ceguera la convertía en una carga, que su silencio la convertía en un objetivo fácil. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los que estaban frente a él. Lo que ese oficial no sabía era quién era ella, qué había sobrevivido, qué había construido y qué tipo de hijo crió. La gente asintió. Algunos bajaron los ojos, conmovidos por el peso silencioso de sus palabras. No me presenté porque quería venganza. Me presenté porque si le podía suceder a ella, le podía suceder a cualquiera. Y si no decimos nada cuando la injusticia aparece en uniforme, nos convertimos en parte de ella. Señaló suavemente hacia el nuevo bastón que descansaba en el regazo de Eleanor. Esto aquí mismo no es solo madera y pulimento, es un símbolo, no de lo que se rompió, sino de lo que se reconstruyó, con coraje, con verdad, con comunidad. Dio un paso atrás, y nadie aplaudió porque no era ese tipo de momento. Era mejor que el aplauso, era comprensión. Después, la gente se demoró. Algunos se acercaron para hablar directamente con Eleanor. Otros simplemente asintieron y pasaron lentamente, una especie de respeto silencioso intercambiado con cada paso. Más tarde, de vuelta en su casa, Eleanor estaba parada junto a la ventana, con su bastón en la mano, su postura más recta de lo que había estado en años. Giró ligeramente la cabeza hacia su hijo. «Lo hiciste bien, Marky». Él sonrió. «Lo hicimos bien». Ella se rió entre dientes. «Tal vez incluso duermas una noche completa ahora». «Dudo», dijo. «Quieren que ayude a lanzar el programa de capacitación el próximo mes. Estaré trabajando turnos dobles solo para ponerlo en marcha». «Y lo harás», dijo ella, «porque siempre fuiste terco como tu padre». Él se rió. «Supongo que sí». Ella se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿crees que marcará la diferencia, la capacitación, las políticas, las conversaciones? Creo que ya lo ha hecho, dijo. Mira a tu alrededor. La gente está hablando, escuchando. Eso nunca solía suceder. Y comenzó aquí mismo, contigo.
Ella no dijo nada a eso, simplemente extendió la mano, encontró la de él y la sostuvo. Esa noche, mientras la ciudad se asentaba de nuevo en la tranquilidad, mientras las luces del porche parpadeaban y las puertas de la pantalla se cerraban a distancia, Darren se sentó solo en ese mismo banco debajo del roble. El viento susurraba suavemente sobre él, y el recuerdo de todo lo que había sucedido se reproducía en su mente como una bobina. La caída de su madre, el bastón roto, el video, la denuncia, la audiencia y ahora la paz. A veces la justicia viene en ondas ruidosas que llenan los titulares, pero a veces es silenciosa. A veces es el sonido del bastón de una mujer ciega, golpeando de nuevo a través de su parque favorito, no con miedo, sino con libertad. Y, en ese momento, Darren supo que no solo habían restaurado su dignidad, habían cambiado algo más grande que ambos para siempre. A veces no son los grandes discursos o las sentencias judiciales los que cambian el mundo. Es un acto silencioso de coraje. Una madre caminando por el mismo camino que siempre ha caminado. Un hijo negándose a permanecer en silencio cuando se despoja de la dignidad. La historia de El Ellanar no se trata solo de una madre que fue irrespetada. Se trata de coraje, del amor inquebrantable de un hijo y de lo que sucede cuando alguien se atreve a defender lo que es correcto. Personalmente, esta historia me recordó que el silencio ante la injusticia nunca es neutral. Es una elección. A veces, los pasos más silenciosos, como la caminata de una mujer ciega por el parque, pueden generar los cambios más ruidosos. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo para que más personas puedan escuchar este poderoso mensaje.